acabamos de ver y de escuchar y de aprender la historia de Nicodemo. Vamos ahora a estudiar la historia de la mujer samaritana. Jesús se encuentra en un pozo con una mujer, algo impensado para la época. Vamos a estudiar esta historia y también vamos a aprender. Recordá que tenemos que hacer una poesía o dar una meditación, hacer un himno o un debate o una serie de carteles para completar este requisito. Así que vamos a estudiar ahora la historia de la mujer samaritana. Muchas gracias por la invitación a esta reflexión. Quería que abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 4 y hoy vamos a estudiar acerca de la historia de la mujer samaritana. Una hermosa historia, así que abre tu Biblia en San Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y vamos a ver 3 lecciones muy importantes de esta historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos con la primera, ¿sí? Versículo número 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Seguramente te contaron la historia de chiquitito, de la mujer samaritana que tenía el cántaro. Hoy la vamos a tratar de desmenuzar. Dice el versículo 4 que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Déjame contarte que todo lo que hacía Jesús tenía un propósito en la vida. Todo. Él no daba un paso si no fuera con un propósito de salvación. Él no iba a tomar agua si no era por un propósito de salvación. Todo lo que él hacía, lo hacía con un propósito. Y te quería preguntar a vos, si realmente le estás preguntando a Dios, Señor, ¿estoy siguiendo el propósito que tú tienes para mi vida? Así que déjame contarte 2 o 3 cositas necesarias. Judíos y samaritanos no se llevaban. Es más, era como River y Boca. Sí, era como Newell's y Central. No me acuerdo de otro equipo de fútbol para decirte, como el Barça y Real Madrid. No se querían. Es más, tenían que pasar por Samaria, pero los judíos tomaban el camino más largo para no pisar tierra samaritana. Y de paso quería decirte que judíos y samaritanos eran primos, prácticamente, pero no se querían. Se odiaban a muerte. No se podían pedir favores. No podían hablar el uno con el otro, solamente comercialmente, si iban a hacer un negocio. Pero la primera lección que queremos sacar aquí, dice el versículo 4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo? Un judío no podía pasar por Samaria, pero para él era necesario pasar por Samaria. ¿Saben por qué? Porque como te decía recién, Dios tenía un propósito especial. Y el propósito de pasar por Samaria era porque había una señora que estaba necesitando. Que ahora vamos a encontrarlo un poquito más tarde. Ese día era de mediodía. Jesús había salido de viaje con sus discípulos y habían caminado aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros. ¿Es mucho o es poco? Es un montón. Vos que estás en el Club de Conquistadores, ¿cuántas veces has caminado una caminata de 10, 12, 15 kilómetros y terminaste fusilado? Ahora, Jesús caminó 25 kilómetros, pero en el desierto, polvoriento, el sol que le pegaba y estaba cansado. Dice el texto bíblico que estaba cansado. Dice, vamos con el versículo número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y no voy a hablar del pozo de Jacob, pero junto a la heredad del pozo de Jacob. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque Jesús era humano, se hizo hombre. Jesús humano se cansó de caminar 25 kilómetros. No sé si vos te cansás de caminar 25 kilómetros. Justo ayer me tocó caminar 5 kilómetros y me mató. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero me liquidó. Ayer hacía frío acá donde yo vivo, caminé 5 kilómetros y me costaba respirar. Imagínate caminar 25 al rayo del sol. No era fácil. Y dice el versículo número 6, que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Interesante el texto bíblico porque dice que era como la hora sexta. Y si contamos, digamos, las horas judías, nos da justo las 12 del mediodía.
Y a las 12 del mediodía, fíjense los detalles importantes que nos da la Escritura. Versículo número 7, a las 12 del mediodía, versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria. ¿A qué? A sacar agua. Bueno, hay tanto para decir de esta historia que no sé si me van a dar los 10 minutos que me quedan o ya me pasé, no sé. Pero voy a tratar de redondear. Llega la mujer a las 12 del mediodía. ¿Por qué llega la mujer a las 12 del mediodía? Llega la mujer a las 12 del mediodía, ¿saben por qué? Para que nadie la vea. Porque la mayoría de las mujeres de Samaria iban al pozo a buscar agua a la mañana tempranito o a la tarde cuando caía el sol. Nadie iba al mediodía. ¿Saben por qué? Porque esta mujer era de reputación muy mala. Y ella no se quería cruzar con nadie, porque tenía su corazón oscuro, sucio. Así que no se quería cruzar con nadie, así que fue a las 12 del mediodía. ¿Y se acuerdan el versículo 3? Que Jesús era necesario pasar por Samaria. Era necesario porque Jesús sabía que se iba a encontrar con ella. Y ahí queda Jesús solo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, al mirarlo, se da cuenta que es judío. El versículo 7, última parte, le dice, Jesús, dame de beber. ¿Te acuerdas que te conté al principio que judíos y samaritanos no se llevan, como River y Boca? No se podían hablar, no se podían pedir favores, no se podían ofrecer favores el uno al otro, pero Jesús le pide un favor a la mujer samaritana. Segunda lección. Primera lección, Jesús tenía un propósito para todo lo que hacía. ¿Tú tienes un propósito en tu vida? Si no lo tienes, empieza a pedir a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Segunda lección, breve y cortita. A Jesús no le importaban los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Y no, este es muy charlatán, el otro es muy feo, el otro es muy malo, o el bullying. A Jesús no le importaban los prejuicios. Sabía lo que era esta mujer, sabía que su reputación era mala, sabía que se estaba portando mal, pero a Jesús no le importaba. A Jesús quiebra cualquier prejuicio total de llegar a tu corazón. Tal vez en tu barrio te conozcan como el más peleador, puede ser. Tal vez en tu casa te reconozcan como el más peleador, el más gritón. Tal vez en la iglesia ninguno te quiera, tal vez en el club ninguno te quiera. Prejuicios, etiquetas que le ponemos a las personas. Este hace esto, el otro hace aquello, pero a Jesús no le importa tus prejuicios. Y le habla a la mujer samaritana. Y tengo que resumir la historia. La última parte dice que Jesús le ofrece el agua de vida. El agua de vida, y se revela a él como Mesías. Y la última gran lección, Jesús le ofrece a esta samaritana lo que ella estaba necesitando. Jesús le ofrece saciar su alma. Jesús le ofrece dejar las cosas temporales de este mundo y sígueme. La mujer, ¿saben qué hizo, chicos? Ese cántaro que ella tenía para saciar su sed lo dejó ahí, al costado del pozo, y salió corriendo a su pueblo, a Sicar, a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Porque cuando nosotros encontramos a Jesús, al Mesías, ¿saben qué pasa con nuestra vida? Dejamos todas las cosas temporales. Ya no tiene más valor. Y lo único que tiene valor en nuestra vida, ¿saben qué es? Son las cosas eternas. Resumiendo la historia, querido chico, querido amigo, querido papi que me estás mirando, consejero, directivo, no sé, quiero decirte que Jesús tenía un propósito para todo lo que hacía. Si no tienes un propósito, pídele a Dios. Pídele a Dios. Punto número 2. A Jesús no le importa, no le importó y no le importan los prejuicios. No le importa quién eres, ni cuán lejos hayas sido. Él está ahí para poder salvarte. No le interesa cómo te llamen, qué sobrenombre te pusieron. A Jesús no le interesa. Y en tercer lugar, cuando te encuentras con Jesús, dejas las cosas que son temporales, las cosas de este mundo, y le das un lugar especial a Él. Que Dios te bendiga, que el Señor te prospere. Vamos a hacer una oración juntos. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte por este momento
que estamos aquí con los chicos de San Isidro, del Club de Conquistadores, y te queremos pedir, Señor, que realmente nos podamos encontrar con Jesús cada día y poder dejar, Señor, a un lado aquellas cosas temporales que tal vez nos están haciendo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un cariño grande, Dios te bendiga.